Bueno, en primer lugar, pues, de nuevo, gracias por la invitación. Nosotros acudimos siempre con el mismo espíritu de debate y de compartir las opiniones desde el punto de vista sindical, en este caso, pues, de la Unión General de Trabajadores. Bueno, para empezar, ¿quién nos iba a decir que no íbamos a ver una situación de esta en el mes de febrero de este año, cuando parecía que, digamos, empezábamos a caminar de una forma distinta en cuanto a la recuperación económica, en cuanto a lo que es la propia negociación colectiva? Bueno, iba evolucionando. Parecía que estábamos encontrando el camino para o la línea para intentar resolver los problemas que tenemos en el mercado laboral, ¿no? Bueno, la realidad nos ha llevado a otro lugar. Nos ha llevado a otro lugar donde el COVID-19, el virus, la pandemia, nos ha llevado a una situación de casi congelación en lo que es como decía Jesús Villalón, casi de congelación, sobre todo un proceso que ha durado el estado, la parte más importante de la pandemia, y una vez salido, bueno, pues nos encontramos en una situación, no es de congelación, pero es muy lenta, y casi de volver a recuperar la cultura de la negociación. Es decir, nos hemos quedado muy fuera de juego, por decirlo de una forma, en general la sociedad, pero los negociadores y negociadoras, que es lo que nos lleva aquí hoy, bueno, estamos todavía como saliendo como en un ring de boxeo, ¿no? Del golpe más fuerte, y todavía no sabemos por dónde tirar, ¿no? Pero somos optimistas, por supuesto, en que la situación tiene que ir mejorando, a pesar del hundimiento de la economía, ¿no? El primer trimestre del año, que se sitúa alrededor de un 22%, que eso es estará para la historia, ¿no? Bueno, estamos en una situación muy excepcional, ¿no? Y ante una situación excepcional, yo creo que la labor sindical y de los agentes sociales se torna cada vez más importante. Así, ante una situación que hay en el plano político, que nos viene a distorsionar un poco el día a día en algunas ocasiones, yo creo que el planteamiento en este momento, desde que parte del diálogo de los agentes sociales, viene a situar cierta normalidad y cierto equilibrio que demanda la propia sociedad. La sociedad está demandando diálogo, está demandando equilibrio, está demandando situar los problemas de las personas en primer lugar. Y a partir de ahí, bueno, yo creo que eso se va, digamos, vamos teniendo un escenario que nos va a permitir con toda posibilidad, bueno, pues entrar en todos los escenarios que tenemos por delante en el mercado laboral, lo que es la propia negociación colectiva. Decía Jesús Villalón, bueno, a la negociación colectiva se le ha volcado en las últimas situaciones que tenemos, normas, se le ha volcado gran parte del desarrollo de las normas. Por lo tanto, tenemos un inmenso trabajo por delante. Bueno, la prioridad en este momento se sitúa en la reconstrucción del país, ¿no? Ahí nos tenemos que situar todos, y yo creo que tenemos que poner por delante los intereses generales por encima de todo, y yo creo que tendremos que coincidir o conciliar intereses para ver cómo es posible retomar, recuperar el espacio de la negociación colectiva, de tal forma que en una situación de gran dificultad o de gran complejidad podamos ir dando resultados a lo que nos acontece en estos momentos, ¿no? Yo creo que de esta situación del COVID tenemos que salir con un mejor empleo, tenemos que salir con un empleo de calidad y tenemos que impulsar de alguna forma elementos que nos permita decir que
este impasse que tenemos, que nos ha producido el virus, que no sabemos el tiempo que nos va a durar, nos tiene que servir para aprender, ¿no? Nos tiene que servir para situarnos en ese espacio donde el diálogo social sea capaz de articular el equilibrio de las futuras relaciones laborales en nuestro país, o de impulsar hacia esa nueva normalidad que terminará cuando sea vieja normalidad, y situarnos en un debate donde realmente el protagonismo de los sindicatos, de los agentes sociales, sea un protagonismo vital para que este país tenga futuro, piense en un futuro distinto o en un futuro que mejore lo que tuvimos y que nos permita salir de esta situación. Por lo tanto, tendremos que compartir bastantes elementos para que eso sea posible, ¿no? Desde UGT vamos a plantearnos, vamos a defender dos líneas de actuación, ¿no? O dos líneas concretas. Una es, porque tiene que ver incluso con, cuando Jesús nos daba la explicación, bueno, tiene que ver con parte de lo que Jesús decía. Y es, tenemos que ir a una retirada de la reforma laboral. Queda mejor que derogación, ¿no? Una retirada de la reforma laboral que tiene que ver con con todos los elementos que han distorsionado la negociación colectiva. Tenemos que ir a toda la reforma laboral, tendremos que ir a aquello que nos permita situar la negociación colectiva con equilibrio. Los datos que Jesús nos ponía, bueno, son datos reales, pero cuando te vas al mundo real y se ven las grandes dificultades que tenemos en la negociación. Cuando la negociación sectorial es verdad que no ha parado, pero es verdad que la negociación sectorial es una negociación bajo presión, permanentemente, porque hay una reforma que está ahí y que bueno, viene a servir de alguna forma también para impedir que se produzca una negociación real, que se produzcan verdaderos avances en la negociación sectorial por la amenaza permanente de lo que es la prioridad del convenio de empresa. Y esa realidad que dibujaba Jesús es esa realidad, pero la presión que hay es tremenda. Yo creo que ahí los sindicatos hemos tenido, yo creo que un comportamiento a lo largo de estos años tremendo, en cuanto que por encima de todo hemos intentado resolver los problemas de los trabajadores y trabajadoras, a pesar de que el conflicto estaba servido a la vuelta de la esquina en cada momento. Lo hemos situado siempre en la parte de atrás y hemos puesto el peso en resolver los problemas de los trabajadores y trabajadoras en todos los procesos de negociación que tenemos. Pero necesariamente, y desde nuestro punto de vista, tenemos que abordar los cambios de la reforma laboral que más alteran y más han alterado lo que es la propia negociación. Bueno, sin ese cambio nos es difícil pensar que podemos generar un empleo de calidad, no es imposible pensar que vamos a estar en un escenario, porque las cosas van a ir cambiando, estamos en una nueva normalidad, que nos lo produce una pandemia, pero una nueva normalidad que nadie sabe qué va a ocurrir pasado mañana. Nadie. Y ahí lo tenemos con los propios rebrotes que se están produciendo, con esa nueva vida que vamos a tener en cada uno de los escenarios que se produzca. Eso va a afectar tremendamente el mercado laboral y va a afectar a los trabajadores y trabajadoras y a las empresas. Por lo tanto, bueno, tenemos que ver cómo situamos todo eso. Y queremos hablar de la reforma laboral porque queremos recuperar el diálogo social en su esencia, ¿no? Y es la reforma laboral, recordáis que apareció en un momento dado donde teníamos un acuerdo, que era creo que era el cuarto acuerdo de la ANC, donde yo creo que hicimos un gran esfuerzo para enfocar la situación de crisis que ya teníamos en ese momento, elementos importantísimos para enfocarlo, y nos sorprendimos que a los 4 días o la semana, pues tuvimos una reforma laboral que no vino a ayudar y vino a entorpecer, primero entorpecer el acuerdo que teníamos, que lo dejó paralizado,
Yo creo que aquel acuerdo de no haber aparecido la reforma laboral, seguramente los resultados que tendríamos hoy serían totalmente distintos. Hubiesen ayudado de una forma distinta a lo que era el mercado laboral, la negociación colectiva, los derechos de los trabajadores y la propia empresa, el desarrollo de las propias empresas. Pero bueno, la realidad es la que es. Estamos en ese, y nuestro objetivo, uno de nuestros objetivos es situar el debate de la reforma laboral lo antes posible. Y lo antes posible, bueno, no sabemos si va a ser de aquí a final de año, como parecía que era lo que se venía a comentar, o de hecho en el programa de los partidos que gobiernan aparece esa intención, pero hay que abordarlo, y hay que abordarlo lo antes posible para situarnos en un escenario que todavía será más difícil que el que tenemos en estos momentos. Bueno, necesitamos un consenso en el marco de la negociación colectiva, ¿no? Yo creo que estamos ante la mayor crisis que ha padecido nuestro país y yo diría que Europa, el conjunto de Europa. Ante esa situación tenemos que ver cómo desarrollamos las relaciones laborales en las empresas y cómo conseguimos esos consensos esenciales para evitar una cosa fundamental, el conflicto. Si somos capaces de buscar, de abrir esos caminos, seguramente el conjunto de la sociedad nos lo va a agradecer y además nos va a situar en ese espacio en el que hemos venido ocupando los sindicatos, lo que es el diálogo social a través del tiempo, como en uno de los baluartes de lo que es la vida de los ciudadanos y ciudadanas en este país y, en definitiva, de los grandes avances que se han producido en este país. Tenemos mucho que ver y hemos participado directamente en los agentes sociales. Tenemos que recuperar ese espacio y el momento en el que vivimos yo creo que va a permitir recuperar ese espacio tanto en el diálogo tripartito como en el diálogo bipartito. Yo creo que fundamentalmente tenemos que recuperar el bipartito. En cuanto que hablamos de reforma, el bipartito sería la parte importante, ¿no? Bueno, en este momento estamos en una situación que haremos llegar a los compañeros de comisiones, que no he tenido oportunidad de hablar con ellos, el convocar la comisión de seguimiento del cuarto ANC. Tenemos que hacer una evaluación de cómo ha evolucionado el cuarto ANC y qué enfoque le damos al futuro ANC, que creo que lo tiene que haber. ¿Cómo lo enfocamos? Desde la perspectiva de lo que no ha funcionado y desde la perspectiva de lo nuevo, de todo lo nuevo que se nos presenta. Ahí tenemos que introducir elementos para ver cuál es el marco, ¿no? ¿Qué marco vamos a tener de negociación colectiva para los próximos años? Quizás nos tendríamos que situar en un marco de negociación colectiva que nos lleve a medio plazo, no a un largo plazo, pero sí a medio plazo, en un contexto de años, digamos, que nos permitan ir evaluando la situación de tal forma que, digamos, ni la pérdida de derechos sea posible, ni, digamos, la pérdida salarial tampoco se produzca. Tendremos que ir a un marco de negociación colectiva que nos llevara por allá, por los 5 años, salir del escenario de los 2 años, 3 años, y contemplar un escenario mucho más amplio y en un contexto donde los movimientos que se puedan producir seamos capaces de abordarlos de tal forma que los trabajadores y las trabajadoras podamos percibir que el no aumento hoy no significa que no lo vayamos a tener en la próxima secuencia, sino el próximo año, igual que todos los derechos, igual que todo lo que tenemos que abordar en la negociación colectiva, es decir, no ceñirnos a un elemento que hemos tenido durante muchos años, un espacio bueno, que era importante. Yo creo que hay que ampliar esos espacios de negociación para que nos permita tener márgenes en todos los aspectos, que sea flexible y que nos permita, digamos, traducir confianza, tranquilidad a las empresas y sobre todo certidumbre. Yo creo que es una de las palabras que vamos a utilizar más todos.
tenemos que transmitir certidumbre, igual que lo hemos hecho en los acuerdos, en este acuerdo último que hemos terminado en el día de ayer, ¿no? Bueno, tenemos que enriquecer los contenidos de la propia negociación a través de las últimas normas o cambios legislativos que se ha producido, ¿no? No hace mucho hicimos una campaña que titulamos "Tus derechos no se negocian, se cumplen", que estaban referidas al salario mínimo interprofesional, al registro de la jornada ordinario y a la igualdad. ¿Y por qué lo titulamos de esa forma? Pues porque hemos visto que a la hora del desarrollo en la práctica de esos derechos, bueno, que nacen de la propia legislación, bueno, pues no se cumplen. Es decir, si hablamos del salario mínimo interprofesional, pues tenemos verdaderos problemas. Si vamos al campo con esos elementos de que hay que montar la jornada al máximo legal para poder aumentar el salario mínimo, bueno, pues nos encontramos con verdaderos problemas. Con respecto al registro de la jornada, exactamente igual. Es decir, cómo y en qué forma es posible llevar a cabo ese registro de la jornada. Digamos, tenemos medios tecnológicos hoy. La digitalización nos permite hoy muchos medios para que ese registro de la jornada sea un registro que no genere dificultades para las empresas y, por supuesto, para los trabajadores. En el tema de la igualdad, bueno, ahí está la norma ha tenido un cambio importante, yo diría muy importante, y bueno, tenemos que ver los planes de igualdad, y eso está en el desarrollo de la negociación colectiva. Es decir, todos los aspectos que tienen que ver con la igualdad en su mayoría lo tenemos que trasladar a la negociación colectiva y lo tenemos que ver en la propia negociación colectiva. Ahí tenemos que hacer un esfuerzo por iniciar ese proceso y no dar largas para que se produzca la situación que tenemos ahora, ¿no? Donde los planes de igualdad en el contexto en el que estaba la anterior ley, pues la verdad es que habían avanzado poco o se habían desarrollado poco en la medida que se tendría que haber desarrollado, ¿no? Bueno, aparece en la norma también el registro en el tema de igualdad, el registro de los salarios. Eso tiene una complejidad importante, pero no por ser compleja no debemos de acometerlo, porque si queremos hablar de igualdad real, debemos de acometer esa parte del registro de los salarios desagregados entre sexo y grupos profesionales, ¿no? Bueno, Jesús decía, cuando hacía referencia al salario mínimo, pues es verdad, es decir, produce una serie de problemáticas alrededor de lo que es la carrera profesional, por decirlo, de las categorías profesionales, que tenemos que ver cómo resolvemos. Eso también tiene que ser resultado de la propia negociación colectiva, y yo creo que hay márgenes más que suficientes para buscar acuerdos y que se pueda realizar ese aumento, se pueda llevar a cabo ese aumento del salario mínimo interprofesional y no entrar en un conflicto ahora por una situación que se produce como consecuencia de ese aumento del salario mínimo interprofesional. En el registro ordinario obligatorio, bueno, ya he avanzado. Lo que pretendemos es ni más ni menos que la negociación colectiva sitúe ese tema de tal forma que se cumpla la ley y también no genere distorsión dentro de las empresas, digamos, por no tener la capacidad y los trabajadores por no tener la capacidad de sentarnos a hablar y de sentarnos a resolver esa situación, ¿no? Lo último que lo que hemos estado trabajando y que todos estábamos de acuerdo que teníamos que abordarlo porque no había digamos normas o no había la norma necesaria para abordar lo que es el tema del trabajo a distancia o teletrabajo. Yo creo que hemos conseguido un buen acuerdo, pero como todo hay que llevarlo al escenario de la negociación colectiva. Si no lo llevamos al escenario de la negociación colectiva, no se va a poder desarrollar
digamos, va a ser una fuente de conflicto, puesto que hay una norma que no se cumple, lo que no queremos es que vernos en la situación de que tener que dar la vuelta para que se ponga en marcha, sino hacer precisamente de lo que no hemos dotado en el propio debate que hemos tenido en el diálogo social, y es qué partes eran las que tenían que ir a la negociación colectiva. Va buena parte de ese cambio que se ha producido, buena parte va a la negociación colectiva, y ese escenario lo tenemos que poner en marcha, de tal forma que hoy mandaremos una carta a CEO y CEPIME, tal como dice la propia norma, en 22 días o 23 días se debe de poner en marcha, ¿no? Y como se debe de poner en marcha, antes de dejar abierto un espacio ahí sin control, sería bueno que pudiéramos reunirnos y marcar desde el diálogo bipartito, digamos, una guía que puedan servir para todos. Por supuesto, cuando hablemos del nuevo ANC tendríamos que ver ya en concreto cómo lo situamos para evitar el conflicto en el escenario en el que se va a tener que instalar el teletrabajo, ¿no? Trabajo a distancia. Nosotros en el teletrabajo, en el trabajo a distancia, no coincidimos al final con una parte de esa norma. De ahí es la que hace referencia que se considera como el mínimo tiempo para el teletrabajo, ¿no? Al final se sitúa en un 30%. Nosotros ni estuvimos de acuerdo ni estamos de acuerdo, pero el acuerdo al que llegamos es el que vamos a respetar y a cumplir. Nos parece excesivo el 30% como consideración de lo que tiene que ser teletrabajo. Nos parece que se queda un espacio sin control o muy abierto, de tal forma que vamos a vivir situaciones, digamos, de desprotección con respecto a lo que es la norma de ese número de trabajadores que corresponden a ese 30%. Pero bueno, lo dejamos ahí, puesto que la norma dice lo que dice y lo que hay es ese 30% y habrá que cumplirlo y habrá que hacer que se cumpla en las mejores condiciones y, por supuesto, de la perspectiva de la protección de los trabajadores y trabajadoras que puedan acceder a esa situación de teletrabajo, que como sabemos todos es voluntaria, y por lo tanto desde esa voluntariedad tenemos que ver cómo lo situamos. Tenemos que ver también cómo vamos a tener ese, también la norma lo dice, ¿no? Es decir, todo lo que tiene que ver con la prevención de riesgos laborales, todo lo que tiene que ver con la salud de los trabajadores, ya situados en ese escenario, en su domicilio, en ese escenario de teletrabajo, y eso es una parte muy importante que tenemos que ver cómo la resolvemos, teniendo en cuenta que es el domicilio particular y ahí tenemos dificultades. Pero bueno, la propia norma también marca que ese es el camino y lo contrario sería no teletrabajar, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y partimos de que el teletrabajo, al ser voluntario, los trabajadores y trabajadoras que accedan a esa situación no van a tener ninguna dificultad para que el técnico de prevención o el técnico por parte de la empresa o el técnico de prevención por parte de los sindicatos pueda acceder al domicilio y pueda hacer una evaluación o pueda verificar si se están respetando o llevando a cabo todas las medidas de seguridad que tienen que ver con ese puesto de trabajo. Ahí, con respecto al tema de la salud en general, bueno, yo creo que la situación del COVID nos llama a tener que rearmarnos. Yo creo que hay que tener todas las alertas puestas, porque la situación del COVID nos va a llevar a situaciones complejas, por situarlo en algún momento. Por lo tanto, casi se hace más precisa la creación de una figura que nosotros denominamos delegada sectorial, que pueda hacer esa función de tal forma que trabajemos todos en la dirección de poder tener un verdadero control sobre esa realidad que estamos viviendo, pero también sobre una realidad que también nos machaca constantemente todos los días, que son las muertes que se producen quizás por la no aplicación o quizás
por una, digamos, no inversión adecuada en estos momentos en las herramientas para lo que tiene que ver con la prevención de riesgos laborales. Bueno, tenemos el otro tema importante que tiene que ver también con el teletrabajo, que tiene en general que es la desconexión. Es decir, tenemos que poner todos los mecanismos posibles para que el teletrabajo sea algo atractivo y no se entienda como el teletrabajo en el que tengo ocupadas todas las horas del día porque no hay momento en el que yo pueda desconectar, porque no se acordó, o mejor dicho, porque no se dejó en condiciones claras cuándo empieza, y tiene que ver eso con el registro de la jornada también, por supuesto. Pero bueno, como he dicho, los medios tecnológicos nos pueden permitir desarrollar toda esa situación y sobre todo, si queremos que ese escenario de teletrabajo se pueda llevar mucho más allá del momento en el que estamos, tenemos que transmitir a los trabajadores y trabajadoras que van a tener una jornada de trabajo y que van a tener unas condiciones de trabajo, y eso hay que situarlo en el escenario de la desconexión digital, de la que tenemos experiencia, de la que tenemos buenos acuerdos ya en nuestro país, situado en la gran empresa más que en otro lugar, porque por abajo la situación es más compleja, ¿no? Luego el escenario de la formación profesional, yo creo que ese es otro de los escenarios en el que tenemos que volcarnos, porque los grandes cambios ya se están produciendo y los que se avecinan son mucho mayores, y por lo tanto tenemos que intentar, igual que en el acuerdo de los ERTE aparece un apartado en el que hablamos de formación y hay la voluntad del gobierno de enfocar la formación para todos aquellos trabajadores y trabajadoras que estén en ERTE, para darles la prioridad. Se tendrá que desarrollar todavía todo ese proceso. Idénticamente, en el término de la formación, tenemos que volcarnos, tenemos que ver cómo somos capaces de visualizar no solamente lo que tenemos, no solamente lo que viene, sino lo que pueda generar esa realidad de un cambio productivo en nuestro país, de que realmente le vemos el listón y la necesidad de tener un sector industrial potente, o al menos recuperar, como decías tú antes, recuperar ese espacio que teníamos hace años, ¿no? Cuando hablábamos de unos porcentajes que nada tienen que ver con los que tenemos hoy, que están alrededor de un 12%, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es lo prioritario en este país, y bueno, en el escenario de la formación, el gobierno ha dado pasos importantes, con la inclusión de la formación dual. Bueno, falta todo el despliegue y el desarrollo de lo que tiene que ver esa situación, pero necesariamente tenemos que poner desde la parte bipartita todos los esfuerzos para ver, y eso solamente es posible desde la máxima participación y colaboración de la propia empresa, de los propios empresarios, que tienen que determinar, es decir, qué nichos futuros se están observando y qué posibilidades hay de nuevos perfiles de profesionales, y en esa medida pues seguramente podremos trabajar y aumentar el valor añadido y tener unos sectores más potentes, y sobre todo ir caminando hacia eso que podríamos denominar, o que cada cual denomine como quiera, el nuevo modelo productivo, ¿no? Que nos sitúe en unos porcentajes mucho más altos o más altos de los que tenemos en este momento, porque si no, el futuro, hemos visto lo que ha ocurrido ahora, cuando todo el peso descansa solamente en una parte, que es sí, 2 minutos y termino, que es el turismo. Bueno, en el tema de la nueva economía, de todo lo que se hace referencia a las plataformas, ahí tenemos una batalla abierta. Batalla abierta que, bueno, hay una sentencia que nos permite pensar que no va a ser la batalla tan cruenta de momento, pero tenemos la necesidad de ver todas las posibilidades para situar esa nueva economía, ese trabajo de plataformas digitales en el contexto de lo que es la negociación colectiva y todo lo que los escenarios que se puedan derivar de esa propia negociación colectiva. No vamos a ceder, no vamos a dar un paso atrás hasta que esa realidad se convierta en una realidad donde los trabajadores y trabajadoras que estén en esos escenarios
tengan la misma condición que cualquier trabajador que está en la empresa, en cualquier empresa. Termino con 3 ideas. La primera es la prioridad de la construcción del país, y eso es así. Lo primero que tenemos que hacer es preservar el empleo. Para eso hemos llegado a unos acuerdos donde el gobierno pone grandes cantidades de recursos precisamente para eso, para preservar el empleo en este país, para preservar a las empresas. Si no, no se puede preservar el empleo, y por lo tanto, en la medida que dure el COVID-19 y con la idea de ir reconstruyendo nuestro país, lo prioritario es que la cultura del mantenimiento del empleo, la cultura de la preservación del empleo es fundamental para todo lo que sea el futuro en este país. Y para ello tendremos que trabajar para que los recursos salgan de donde tengan que salir, pero que sigan saliendo mientras la necesidad, las situaciones que nos imponen la realidad de la pandemia, del virus, estén ahí. Por lo tanto, seguiremos trabajando, pero se tiene que partir de que hay que mantener todo el empleo porque hay unos recursos que se han puesto precisamente para eso. Bueno, fundamentalmente, no sé, creo que lo decías tú, es decir, el COVID-19 no tiene que paralizar la negociación colectiva. El COVID-19 es, con toda la complejidad, irá pasando, y todos esperamos que se vaya pasando. Será la vacuna ahora o será después, pero seguramente aparecerá una vacuna que ayudará a que pase, pero no tenemos que abandonar ninguno de los escenarios de lo que son las relaciones laborales. Fundamentalmente, no podemos dejar que la negociación colectiva siga fluyendo y se siga introduciendo. Y para terminar, algo fundamental en cuanto a los convenios, en cuanto a todas las normas que están saliendo, que en su desarrollo se trasladan a la negociación colectiva, es que lo iniciemos lo antes posible, esa negociación colectiva, y sobre todo hay que cumplir lo pactado. Las leyes, las normas se hacen para cumplirlas, y por lo tanto en este país tenemos un gran problema con eso, con esa realidad. Es decir, la mayoría de normas, la mayoría de cambios legislativos terminamos en los tribunales porque resulta que no se cumplen o se dejan de llevar a la práctica, ¿no?